se ve sorprendida por la mirada del cazador, grita, las ninfas rodean su cuerpo, le hacen un vestido de carne a su propia carne desnuda. Entonces ella agarra agua del arroyo en el que se encuentra, le arroja el agua a la cara al cazador y le dice: ahora cuenta, si puedes, lo que has visto. Ahí se inicia la metamorfosis de Acteón, que se convierte en un ciervo y es, cuando sale, devorado por sus perros sin poder hacer que estos le reconozcan como el cazador que era. Bueno, este es uno de esos mitos fundamentales sobre la relación entre el deseo y la mirada, y es un asunto que a Carmen le ha interesado muchísimo, como a todo artista. La cuestión del deseo y la mirada es un tema crucial, la cuestión de las imágenes deseantes, ¿verdad? Y evidentemente esta cuestión pues, hizo que a Carlos le interesara aquel libro de Krusovsky, también el prólogo, y me contactara para que estableciéramos la relación. Por tanto, pensaba que podríamos empezar por aquí, por esta escena de Acteón y Diana, y por la exposición del Auditorio de Galicia. Pues un poco tal vez contarnos cómo era tu pintura y qué temas daban vueltas en tu cabeza en esos momentos, y sobre todo qué relación tenía tu pintura en aquellos años, que en buena medida se mantiene, con las cuestiones mitológicas. La verdad es que me gusta recordar aquel momento. Compré el libro El baño de Diana de Piotr Krusovsky y me sorprendió el prólogo. Me dejó muy impresionado que alguien en España que no conocía de nada, que de hecho ni me sonaba su nombre porque yo había estado viviendo fuera, y me encuentro con alguien capaz de escribir aquel texto. Yo soy muy de cultura francesa, fueron los años 70 pasados en París, en los que he hecho cimientos mi pequeña formación intelectual, y desde luego encontrarme con alguien que trataba aquel tema de la manera en que lo tratamos me hizo decidir que quería conocer a esa persona. Y mi sorpresa fue que me dijeron: es un crítico de arte, y me dijeron: no le interesa mucho la pintura, está con el conceptual tal. Y aquí estamos. Parece que algo le interesaba la pintura y que además aquella amistad fructificó. Como bien dice Fernando, para mí esa escena de Acteón, siempre pensé que Acteón era una buena metáfora del artista, del pintor. Acteón es castigado severamente por haber visto lo que no debería haber visto. El pintor es alguien que ve un poco más de los demás, esa es mi impresión. Es alguien cuya mirada tiene un exceso de alcance, y eso le permite bucear, penetrar en aspectos de la realidad que van más allá de esa nata, de esa piel, que es lo que normalmente llamamos realidad. Detrás de esa nata hay todo un mundo, un estanque mucho más profundo y de aguas muy complejas, muy revueltas, y ahí es donde se cuece lo que llamamos el arte, la inspiración, la creatividad, todo eso. Yo era muy devoto lector de este tipo de cosas. En Francia, Piotr Krusovsky y Georges Bataille están en los cimientos de mis bases teóricas. Y recordaba también al leer la famosa Historia del ojo de Georges Bataille, que es un libro que me impresionó muchísimo de joven. Y esa amalgama, el ojo de Granero, el ojo de Bataille, la historia del ojo y la mirada del pobre Acteón. Yo tengo mucho miedo a los perros, y yo creo que viene de ahí, de que no me pasa a mí lo que Acteón por ser castigado por haber visto lo que no debía haber visto. Pues sí, esos fueron los cimientos de nuestra amistad, y como tú preguntabas, en aquel momento yo trataba de darle a mi pintura un arraigo, una especie de lazo con algún tipo de referente de nuestra cultura. Y cómo no, a través de aquellas lecturas y de aquellos años y de mi búsqueda, pues descubrí la Grecia que después se ha convertido en el territorio de mis sueños intelectuales. Una Grecia, lo que me interesa, la anterior a Platón,
entre Homero y Platón, esa Grecia más arcaica que después del platonismo, más arcaica, más sacrificial, más báquica, más dionisíaca, mejor dicho, y es ahí donde he permanecido y sigue siendo una de las fuentes de inspiración para mi trabajo aún hoy en día. Unas fuentes que luego se han ido haciendo más complejas, que han pasado por otro tipo de referencias, como las de orden político, como las de orden más autobiográfico. ¿Quiénes son? Un libro que has mencionado en muchas ocasiones como un libro seminal o del que te has nutrido mucho es el libro de Roberto Calasso, Las bodas de Cadmo y Armonía. Un libro realmente fundamental sobre la tragedia, sobre el origen divino, sobre lo dionisiaco, ahora mencionabas el dionisiaco báquico, y también quería vincularlo eso con una exposición tal vez no de las más vistas de las tuyas, que es la exposición que se tituló El topiario de Perséfone, una exposición que generó por Castilla y León, una exposición en la que se hizo un excelente catálogo, además con un texto muy bueno de Javier Hernando Carrasco. Me gustaría tal vez que nos contaras cómo fue esa época tuya en la que la temática de los jardines y la cuestión de las visiones de los jardines eran tan importantes, y cómo ves ahora ese periodo de atención al jardín, a la jardinería, al topiario, a Perséfone. La verdad es que la primera foto que existe de mi pobre persona es un niño pequeño en un jardín, en Ceuta. Por lo visto, mis abuelos tenían un jardinillo y ahí pasaba yo el día. Y sí, toda mi vida está interesado en el aspecto físico del jardín. De pequeño, en la infancia en Segovia, estábamos todo el día por ahí en algún jardín. Y eso me impregnó mucho. Yo soy un niño de pueblo, el campo me parecía la gran maravilla de la creación, pero luego cuando vas tomando noción de lo que es el jardín, que es ese remedio del paraíso en el que fuimos expulsados, es ya un campo creado por el hombre, es ya una obra de arte. Y se me un poco lo que iba a contaros. Hay un momento de inflexión. Andaba yo de la Junta Directiva del Círculo de Bellas Artes y vino a Madrid Rosario Asunto, el gran teórico del jardín. Era ya un hombre muy, muy mayor, y se publicó entonces, pues quizás en Peiros también, su libro sobre la teleología del jardín, que para mí fue un antes y un después, como se dice ahora. A partir de ese momento comencé a ver otra dimensión en la palabra jardín, en la noción misma del jardín, que era el jardín como espacio simbólico, el jardín capaz de expresar ideas estéticas, y a partir de ahí hice muchas series sobre ese tema, el jardín. Y ese tema ha sido recurrente. Puedo haber hecho 20 cuadros sobre el jardín, parar unos años, de repente hacer 2 o 3 más, y últimamente, en unas circunstancias raras de la vida, encuentro un día un bote de pintura que llevaba mucho tiempo en mi estudio y que nunca había abierto. Era un bote de un verde que cuando lo abrí me sorprendió, un verde muy raro, muy alejado del verde naturalista que uno encuentra en la naturaleza. Era un verde químico, era un verde artificial, un simulacro y decidí utilizarlo, y de ahí vienen estos 2 y otros un montón de cuadros que he hecho. ¿Qué interés tiene para mí este nuevo giro? Pues el que tiene de visión un poco crítica, irónica sobre la noción de esa belleza clásica que todos conocemos del jardín. Aquí se trata de una inversión un poco perversa de la idea de un jardín químico inevitable, que alude también a la degradación química en la que estamos metidos. Degradamos el planeta, degradamos el campo, los jardines, y sustituimos por lo químico mucho que antes era puramente natural. Estas son un poco las claves de mi trabajo actual. Como has dicho, has sido un niño de
campo, de los jardines, siempre hablas con mucha emoción de Fonbellida y cada cierto tiempo agarras el coche y te plantas allí en Fonbellida para volver a ver los campos en los que tanto has disfrutado y además hasta te regodeas, ¿no? con los nombres, sí, pero paisanos, ¿no? Que nos recuerdan más bien un tiempo de los griegos, ¿no? Que un tiempo contemporáneo. De hecho, tú tienes tu estudio en medio del campo, en las faldas de las sierras segovianas o de la Sierra de Madrid, en segoviana, pero has sido también durante una parte de tu vida un habitante de la Gran Manzana, de la ciudad de Nueva York. Me gustaría que, en la que también hiciste hasta jardines, en la que también estaban los temas de los jardines, ¿cómo fue para ti la experiencia de siendo una persona que siempre tienes esa preocupación, esa atención al paisaje, a la naturaleza, a los jardines? ¿Cómo fue la experiencia de la vida allí en Manhattan? Mira, alguna vez he dicho algo que después he leído en otros, pero igual, decía, Manhattan es un bosque y salir a la calle es como meterse a pasear por un bosque. Es la misma sensación. Verticalidad, profundidad, misterio, el saber que allí puede ocurrirte cualquier cosa, buena o mala, que hay frutos, hay peligros. Yo en Manhattan, pues en 8 años, he estado en la calle miles y miles de horas y siempre he tenido la sensación de estar en un bosque. De modo que, paradójicamente, no me sentí tan lejano de lo que era mi vida de crío aquí en los bosques de Segovia o en otros. Manhattan es un bosque y lo es también la vida, de modo que con los años uno hace amalgama y resulta que allá donde estés llevas tu bosque. Hierven desde el melting pot famoso, pues también ocurre en el plano este. Una serie muy importante de las que realizaste en los últimos tiempos es la de las estaciones, que se presentó en el Museo San Vicente de Segovia. Los meses. Los meses, sí, bueno, yo los llamo siempre las estaciones de los meses, pero que tienen algo estacional, ¿no? De cómo el verano va llegando el otoño, el invierno, la primavera, ¿no? La presentaste en el José Guerrero, también estuvo en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Me gustaría que hablaras un poco de ese ciclo, de esos cuadros que tienen algo como de musicales, ¿no? de rítmicos, de la percepción también del tiempo, de la lentitud del tiempo y de la densidad de los instantes en la relación con la naturaleza. Como buena parte de mi pintura, cuando me preguntan por mis temas, ¿qué temas? La respuesta es siempre la misma. Hay dos grandes ramas. Una es el paisaje, de una manera no naturalista, no representativa, no de pintura figurativa. El paisaje y la carne. La carne en su dimensión, a veces doliente, a veces de desgarro, de ruptura de vida, y la carne en todo su esplendor sensual, de goce y de sexualidad y de belleza. Y en la vertiente, digamos, paisajística, la vertiente de frondas, pues un buen día se me ocurrió hacer una serie que fuese representar por medio de pintura abstracta, por medio del color y de la composición, ir reproduciendo el feeling de cada uno de los meses del año aquí en Castilla, los que conozco. Se trataba de hacer 12 cuadros que reprodujesen, mejor dicho, la sensación de cada mes. Pues, enero, febrero eran colores fríos, eran meses donde aquí hay a veces la blancura de la nieve, todo se iba animando en febrero, en marzo, donde crece el verde de los sembrados, se llena de verdor, hasta llegar a mayo, que junio, que hay una explosión. Bueno, he ido reproduciendo eso.
Saito Omli había hecho las 4 estaciones y de hecho recuerdo en Sevilla hace muchos años un pintor del barroco cuyo nombre no recuerdo, había hecho también algo parecido, un intento de recrear meses o estaciones del año. Yo lo hacía por medios abstractos. Era una empresa difícil, me costó mucho, pero disfruté muchísimo, muchísimo. Y desde luego la serie que está ahora a posteriori pues es el mejor conjunto de cuadros que he hecho de esos años. Es algo que además he hecho 2 o 3 veces en pequeño. Otra vez lo inicié en grande y acabé no pudiendo con ello por razones también materiales. Fue cuando me trasladé a Nueva York y quedó ahí a medio empezar. Pero la serie está de 2 metros por 1,50 sobre Dibond con óleo puro. Esta está hecha y la considero una de las mejores series que he visto nunca. Precisamente ahora que citabas el Dibond, podríamos hablar un momentito, si te parece, de las superficies sobre las que has pintado, las superficies que han ido tomando protagonismo a lo largo de la trayectoria, ¿no? Desde los cuadros, lienzos que pintaste durante décadas, también a veces con aquellas telas americanas, ¿no? tan impresionantes en las que hiciste algunas piezas como las de los jardines, por ejemplo. Recuerdo algunas de esas de la colección de nuestro querido amigo, ¿no? Al que tanto recordamos, Marco Martín Blanco. También luego viene el material del Dibond, también las series de los meses y cientos de cuadros de un periodo largo. Y ahora nos encontramos desde hace un tiempo con las maderas, con las piezas sobre madera. Se presentaron tal vez por vez primera las exposiciones entre la que hiciste en Pedraza y la exposición de Málaga y también la anterior aquí en Pradilla. Háblanos de cómo ha sido ese desplazamiento desde el lienzo al Dibond, a la madera, y qué es lo que cada superficie te ha permitido y te ha posibilitado. Desde que recuerdo, desde que empecé a pintar, he estado siempre explorando distintos soportes. Era algo que era parte de mi forma de ser. Y curiosamente, de jovencito, cuando llegué a París con 22 años, pues me encuentro en un movimiento que se llamaba Support sur Base, soportes y superficies, y que hacía mucho hincapié en el tema del soporte. Ya intentaban, en un lenguaje muy de ahora, por cierto, anticipadamente, la deconstrucción materialista del cuadro. Y aquello pues, no hizo más que reafirmar mi interés por el tema soporte, porque el soporte es muy determinante. El soporte elegido te conduce ya inevitablemente por unos caminos. Si eliges la tela, te estás acercando a ese feeling de los museos, algo más tradicional, más conservador. Si eliges la madera, tiene unas resonancias más medievales, de otro tipo, o te lleva también a temas de un expresionismo muy de hoy mismo. El Dibond supuso, yo llevaba años y años y años buscando mi material, mi soporte. En Estados Unidos descubrí la forma de trabajar de la segunda generación de los expresionistas, que eran la lona cruda americana y grandes lechadas de pintura clínica. Empezaban con la pintura muy líquida y después ibas añadiendo más y más espesor, más carne a aquel lecho de pintura. Y un buen día, en una tienda de las que montaban fotografías, que se montan mucho sobre el Dibond, encontré ese material, me llevé un trozo a casa, yo pinto, como sabes, con las manos, y el Dibond me resultó lo que estaba buscando toda mi vida. Por una parte, desde el punto de vista físico, pues era perfecto para mi manera de trabajar con las manos. Deslizaban las manos divinamente, permitía veladuras que eran como un vaho sutilísimo, muy tenue, y también empastes gruesos y más dramáticos. Pero luego, desde un punto de vista más conceptual, ya no era solo el negocio ese físico de encontrar el material idóneo para tu técnica, sino que a mi pintura, que es de una paleta muy veneciana, muy clásica, pues el uso del Dibond le daba un contrapunto de modernidad.
era algo industrial, frío, sin grano. Ya no era la tela de los museos, ni tampoco ningún otro material de los que había explorado, los plásticos, el poliéster translúcido. El Dibond se convirtió durante unos 30 años en el soporte idóneo para lo que yo quería hacer, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de las ideas. Y a 3 años, 4, pues ya con cierta edad, me entraron ganas de explorar algo más. Podía haberme quedado el resto de mi vida pintando en Dibond, era algo que ya dominaba, que los cuadros me salían cada vez con más facilidad, más seguridad, y sin embargo sentí el deseo de profundizar más en los resortes teóricos, intelectuales de mi trabajo, bucear en la biografía de una manera capaz de poner en contacto mis experiencias de niño de pueblo, aquellos desvanes por los que la luz entraba de una manera que luego vi de mayor en las Meninas, o aquellas paredes de Soho en Nueva York, donde viví 8 años. Quise intentarlo y dije, este giro hay que darlo desde la base, desde el soporte. Y probé con la madera, me costó un tiempo, no fue sencillo, y pasé del óleo, de la riqueza, el virtuosismo y la sensualidad del óleo sobre el Dibond a pinturas plásticas más ásperas, más mates, más cubrientes, más opacas, pintura de ese tipo sobre la madera cruda. Claro, si aplicas, ahí tenéis un negro de humo sobre una madera cruda, inmediatamente tenéis ya una respuesta de expresionista muy fuerte. Hay algo de dramático inmediato. Allí pues se ha puesto eso una noción, una cosa chicloso, algo completamente moderno, frivolillo como es el chicle. Y ese tipo de asociaciones, de contrastes, de maridajes, como se dice ahora, pues son los que yo creo que dan a la pintura su chispa, su pellizco, como dicen los flamencos, y su interés. Estoy en este momento trabajando, poniendo en marcha todos los recursos que he ido durante mi vida aprendiendo a utilizar. Este cuadro, que es muy reciente, es el de los últimos, que pinté días antes de inaugurar, pues contiene todo eso. Y si veis, hay un componente un poco surreal, hablando antes del ojo, hay un extraño ojo, algo que irremediablemente me lleva al ojo del ciervo de Arqueón, o al de las fieras, o al de la historia del ojo. Tiene algo de sexo, tiene algo muy surreal para mí, que soy muy abstracto. Y esa amalgama, ese ir juntando elementos de distintas épocas de mi vida, de distintas influencias, de distinta procedencia, pues es lo que en este momento me tiene, digamos, animado, contento, estimulado y muy activo. Un hallazgo, una cuestión que tiene que ver con el encuentro, además con cómo el encuentro nos sale al encuentro, es el papel que ha ido tomando cada vez más importante en tu trabajo los objetos encontrados en los desguaces y en las chatarrerías, y bueno, un tipo de situaciones y de objetos y de ensamblajes que están entre el objeto y la escultura, pero que no han sido sometidos a soldaduras o nada por el estilo, que han tenido siempre una gran presencia en tu estudio. Todos los que, seguro que muchos de vosotros habéis estado en el estudio de Carlos desde hace años, cuando me entraba, veía lo que era la producción pictórica, pero estaban siempre todos esos objetos, algunos de ellos de gran tamaño, ¿no? Como esas inmensas ruedas, incluso en una época hasta un coche siniestrado que estaba allí. Y bueno, a partir de la exposición, sobre todo del centro del Museo San Vicente en Segovia, que hay una habitación entera dedicada a esos objetos, y sobre todo de la muestra tan grande que hicimos en el Dados, una exposición que se hizo durante el tiempo del confinamiento, de la pandemia, y que desafortunadamente no todo el mundo pudo visitar, pues en ella sí que había un protagonismo muy grande de los objetos. Y
luego he visto que aquí en la Galería Pradilla hay una esquina para los objetos, porque aquí siempre... y además en esta ocasión es especial alusión a Matisse, ¿no? Al cómodo sillón de la pintura, que de cuando en cuando aparece, que aquí se vuelve incómodo sillón de la pintura. ¿Qué es lo que te han aportado todas estas rapiñas, chatarreras, y toda esta actitud con los objetos? ¿Qué es lo que has sacado y qué es lo que estás por perder de ello? Bueno, un trabajo que ha generado discrepancias. Sí, como bien sabes, desde que me conoces has visto siempre el estudio objetos, de distintas tallas, de distintas clases. Los objetos que han perdido el uso para el que fueron concebidos, los objetos que se han degradado pues por accidentes, torsiones, machacamientos, o también los elementos, las oxidaciones, el tiempo. Bien, todo eso añade al objeto una biografía, añade a él una posibilidad de lectura que me parece fascinante, y combinar objetos que encuentro, que busco, pues es para mí una operación muy similar a la de escribir poesía. Escribo poesía desde toda mi vida, voy por fin a publicar un libro en diciembre, y es una operación muy semejante. El poeta pues va casando palabras que al unirse dicen muchísimo más, actúan como una sobre otra, como una levadura, dicen mucho más de lo que dicen cada una de ellas a solas. Los objetos, el casamiento de objetos, su asociación, su ensamblaje, como bien dicen, no uso soldadura, ni los remaches, ni colas, nada que suponga un oficio, una necesidad de tipo de un saber mecánico. Son objetos que cualquiera podría hacer. Me interesan las ideas. ¿Qué tipo de objeto escoges y con quién lo vas a hacer? Con mi pintura, con los años, pues he logrado un cierto reconocimiento generalizado. Así, todos los que estáis, pues apreciáis en buena medida mi pintura. Con los objetos ha habido una absoluta división de opiniones. Hay personas muy queridas que me han dicho, no entiendo nada, ni me interesa lo más mínimo, y otros que me han dicho, bueno, hay bastantes personas en confianza que me han dicho, a mí me interesa más que tu pintura, no uno ni dos. Entonces, todo eso me lo pongo igual, voy a seguir haciendo de cualquier manera, pero es significativo. ¿Por qué, si es el mismo artista, el mismo cerebro, con el mismo tipo de cosas en la cabeza, en la biografía, en la memoria, por qué algo llega y otro, en cambio, otro lenguaje no? Yo creo que en España pues hay un cierto déficit de conocimiento del arte contemporáneo y nos hace que sepamos más de unas cosas que de otras. Entras en una casa de los coleccionistas, ves que han aprendido ciertas cosas y ciertas no. Aparte de que a uno le pueda gustar o no, o interesarle o no interesarle, que eso es ya general. Pero luego yo creo que rascando un poco descubres que no ha habido la misma experiencia con la escultura que con la pintura. España ha sido más siempre un país de pintores que de escultores, de excepciones, y yo creo que eso se nota en nuestro curso, en nuestro saber, en la percepción de la gente. Para mí los objetos me interesan tanto como la pintura. Sé que no llegan a todo el mundo y me da lo mismo. Paso miles de horas con ellos, disfruto de una manera enorme y creo que va habiendo una evolución, cada vez son más solventes, mejor construidos, mejor pensados, como que antes iba a las chatarrerías y cualquier cosa me valía. Ahora ya voy con mucha más precisión, buscando aquellos objetos que de alguna manera conozco el juego que pueden dar. Pero llego al estudio, allí están, pasan las noches a su aire, y hay días por la mañana, fíjate, estos, algo han maquinado que esta noche parece que ya me dan la respuesta que
nivel sofisticado, ¿no? Un trapero sofisticado. Algo que aparece en los últimos tiempos, y estamos acabando para dando paso a vuestras preguntas, si os parece, y se reveló en cuántos minutos, en unos pocos minutos, en Salamanca, es una cierta figuración que en algunos casos se convierte en una figuración, pues, sin más. Cristina lo recordará cuando estábamos montando la exposición en el Dados, me dio una cosa en la sala en la que había más objetos y hasta mesas allí, pues apareció un cuadro que queríamos ponerlo allí en la entrada, en un pasillo, un cuadro que va con unas figuras ahí colocadas sobre un césped verde, también un césped verde que llamó un poco poderosamente la atención, aunque parecía que no guardaba con lo que se estaba haciendo. Y eran esos cuadros que has estado haciendo y que te han salido, o que hiciste en los últimos tiempos, durante el tiempo también de la pandemia. Algunos de ellos eran figurativos y que parecían figuras y cuerpos y que tenían algo hasta de grotescos y algo caricaturescos, se podría decir. Y aunque esos cuadros no se han expuesto todavía, porque en aquella ocasión lo pusimos, ¿verdad? Pero luego pues, nos dio como más cuerpo y decidimos, sí, nos dio más cuerpo que decirlo, y decidimos retirarlo porque nos daba un poquito de comezón en la cabeza. Sin embargo, se aprecia en todas estas series de África y, como te lo he dicho, la presencia de ojos, de mirada, hasta de semblantes, ¿no? Es decir, como si estuviera aflorando un rostro a través de la abstracción. Me gustaría saber cuál es el origen de esta especie de aparición o aparición repentina en un pintor como eres tú, pues, que te has enseñado un tipo como abstracto, ¿no? De creencia abstracta a través de toda tu trayectoria. ¿Cómo ha sido esta aparición de estas miradas, de estos rostros y de estas figuraciones? ¿Qué es lo que supone eso? Todo pintor, elija el camino que elija, pues siente curiosidad por otras vías de creación. Conozco pintores muy figurativos que han sentido de repente el atractivo de la abstracción y han hecho experimentos, y a lo largo de toda mi vida, pues sí, de vez en cuando tenías la curiosidad o algo desencadenaba una serie de obras en las que dejabas aparecer elementos figurativos y en las que a veces, subordinadamente la pandemia, no solo dejabas aparecer, sino que subrayabas, seguías por ese camino y hacías que apareciesen elementos reconocibles. No le doy ni mayor ni menor importancia que dejarse llevar por la curiosidad de explorar. Estoy en lo que yo llamo la posmadurez, que uno ya es mayorcito, eso que llaman la madurez del artista, pues ya pasó. Y ahora uno está en una especie de locura adolescente, eres ya mayor, ya no das cuentas de nada a nadie, sino a ti mismo y casi mismo. Y te permites toda clase de... nuestro querido amigo Marcos, que evocábamos, ya muy mayorcete, me dijo un día, me hizo mucha gracia. Dice, yo creo que estoy en la edad de hacer calaveradas. Y el somos importantes. Pues yo creo que calaveradas. Era una expresión muy de los años. El calavera era el golfo, era el canalla, hacer calaveradas era meterse en aventuras más o menos inconfesables. Se hablaba, por ejemplo, hay un libro de Calavera. Trío Calavera. Era una película famosa. Trío Calavera. Sí, pues para mí estas son las calaveradas del artista, que de repente así aparecen ahí rostros. Y como además no lo he hecho de una manera... Yo considero que el logro, si he conseguido alguno mayor de mi trabajo, es haber llegado a pintar casi en un estado de inconsciencia total. Estos cuadros, fruto de durante días pensar más o menos lo que quieres hacer, y un buen día te pones ahí como el hombre de las cavernas, te empiezas a poner pintura y dejas fluir pues un componente completamente inconsciente
Y con los años he descubierto cuanto más conseguía ese estado de inconsciencia, más brillantes, más creativos, más interesantes, más complejos eran los cuadros. Y ahora, en esta edad de las calaveradas, en el post-madurez, pues he dejado que salga una serie. Ya veremos si ya lo expongo, bueno, es un material privado al momento. Y pues, desde luego, todo lo que uno lleva en las manos del pintor abstracto de muchos años de una cierta maestría, aflora y son cuadros que pueden competir visualmente, estéticamente con lo que yo hago. Pero hay un componente en el estudio que a mí me da casi miedo, que es los demás, el mal cuerpo. En plena pandemia yo he pasado muchas horas solo en días que no hablo prácticamente con nadie, y me vi un día rodeado de unos personajes que por un lado me acompañaban y por otro me hacían pensar, tú sabes con quién te juntas, qué clase de parroquianos estás aquí cultivando. Lo he pasado muy bien acompañado de ellos, pero sí que eran inquietantes y a veces he visto las caras de la gente que iba a decir. Y además, cada vez que salías del cuarto ese interior de tu estudio, veías allí a Judith decapitando a Holofernes, con lo cual veías allí esa escena un poco chunga. Es curioso, tú lo sabes, desde hace 30, 40 años hay una reproducción desde el cuadro de Judith decapitando a Holofernes, el de Artemisia Gentileschi, de una mujer pintora, ahora está muy reivindicada y todo el mundo ya la conoce, pero hace 30 años no. Me pasa como Gesualdo en la música, es muy poco conocido. Pues las dos versiones de la decapitación de Holofernes, que es un tema sobre el que he escrito una novela, por cierto, un tema sobre el que he estado muy enfrascado durante muchos años, pues han estado siempre en mi estudio. Esos dos cuadros y el despellejamiento de Tarsias de Tiziano, ese cuadro que pone en cuestión lo apolíneo, es ese Apolo con un cuchillo en la mano de las partes del bien, y que además es un cuadro que tiene mucho que ver con que Tiziano entonces ya metía muchísimo la mano, pintaba casi, ese cuadro está pintado con los dedos, casi como los míos. Pues de esas cosas se nutren y de esas cosas se van construyendo las tareas de un pintor. Precisamente a esa cuestión de Artemisia dedicaba Juan Francisco Casas su última exposición aquí, ¿no? Y precisamente aquí mismo también hablábamos de todo el ciclo que hizo sobre Artemisia Gentileschi. Por último, los dos últimos temas brevísimamente. ¿Qué son los dos que tú me dijiste que querías tratar y que los he dejado para que cierres con ellos? Me dijiste, en una llamada de no, tengo que hablar de dos temas en esta sesión. De la dimensión barroca de mi pintura, en este caso se dice que es o está más cercana al romanticismo, y el segundo tema lo diré después. ¿Por qué te apetecía tanto hablar de esa cuestión barroca en el día de hoy? El que mejor ha escrito sobre ese asunto fuiste tú en el catálogo del Ferrar. Hay unas páginas ahí buenísimas, porque eso es lo que siempre se me ha asociado al romanticismo. Y no, el romanticismo, en mi opinión, tiene un componente de debilidad que no es el mío. Yo me siento mucho más cercano a la presencia de la muerte, de la tragedia, de batalla, de la experiencia de los límites. Y reivindico el lado barroco de mi pintura frente a esa interpretación que se ha hecho más de una vez de lo romántico. Y me acuerdo de la gran sorpresa de ese texto tuyo cuando lo leí, había unas páginas donde incidías en ello y me gustaron mucho, que creo que muy acertadas y que espero un día tener ocasión de desarrollar. El segundo tema que me decías que te apetecía y como cerramos era el de la cuestión de qué es hoy lo académico o qué consideramos hoy académico en el arte, que es una cuestión, bueno, que es cierto que hay que plantearla, ¿no? La cuestión también de qué es hoy no ya tanto la vanguardia, sino la retaguardia, en qué medida nos encontramos un tipo de retaguardias. Como sabes, desde hace un tiempo dándole muchas vueltas a Clement Greenberg, incluso creo que
voy adelante con la traducción de la Homemade Aesthetics, de la estética manual, el manual de estética tardío que hizo Clement Greenberg, que publicó en Oxford University Press, y leía en estos días atrás una transcripción de una conversación del año 67, de 30 de marzo del 87, en la Universidad de Ottawa, de Clement Greenberg, en ese momento ya octogenario. Greenberg fallece ya octogenario, pudo hasta tratar en los últimos años de su vida, y Greenberg está allí en conversación con Thierry Ledoux, da una charla sobre arte e idea, una charla brevísima de 3 páginas, en la que aparece toda su obsesión contra Duchamp, y sobre todo su lectura tan así superficial de Duchamp, pero sobre todo cómo él culpa de todos los males de la literatura de Duchamp. Y en ese proceso él habla de algo que tú también conoces, y es como, bueno, cuando uno ha tenido una experiencia vital y artística larga, pues ha visto pasar, como te ha sucedido a ti y le pasó a él, le sucedió a él, pues nada más y nada menos, si debutó en el 39 en la Partisan Review con Vanguard Kids, pues vio como la vanguardia en Nueva York, fue los que visitó la Galería Pierre Matisse, fue los que pudo ver la fundación de MoMA, cómo llegaba la pintura de la escuela de Nueva York, cómo empezaba a escribir sobre Pollock, etcétera, etcétera, pero cómo llegaba el pop, que para él era un desastre, cómo llegaba el conceptual, que le pareció el colmo de lo horrible, cómo llegaba el minimal, cómo lo que él defendió, la abstracción pictórica, fracasaba, y sobre todo cómo llegaba la generación luego de Julian Schnabel, de David Salle, que era para él ya lo que llamaba arte embustero y rebuscado. Bueno, ¿qué es para ti hoy, o por qué te interesaba tanto que tratáramos esta cuestión de qué es hoy lo académico, o en qué situación de vanguardia y retaguardia nos encontramos, y sobre todo en relación a eso, cómo se encuentra tu trabajo? Mi interés en el tema viene de mi atrás. En los años de París, la gran cuestión en la escena de la pintura era un eterno debate, un dilema entre la posición de vanguardia y el academicismo. El enemigo era el academicismo y el ideal era la vanguardia. La gente que yo frecuentaba, los Rosenblatt, los de Periodo Teorique, la gente muy politizada, y sostenían que la vanguardia artística debía ir de la mano de la vanguardia revolucionaria. Todo pasó en Rusia al principio, donde todas aquellas vanguardias rusas caminaron con el inicio de la revolución, luego fueron completamente laminadas por la evolución de esa revolución. Aquella dicotomía, vanguardia, academicismo, regía un poco las búsquedas, las posiciones, los posicionamientos de todos los artistas, de la crítica, qué era lo vanguardista, qué era lo que iba delante de los demás, porque proponía ideas nuevas. Y el academicismo era pues la postura de obediencia al poder. Era el de la academia clásica, a sus reglas, a sus demandas, pero después ya era pues al gusto del poder o al gusto de la ideología dominante, que era la terminología que se usaba. Y ahora, que todo eso queda muy lejos, me pregunto, ¿y ahora cuál sería la vanguardia? ¿Y qué sería, y tiene sentido la ley de vanguardia cuando todo ha estallado en 1000 escuelas, en 1000 direcciones? A mí hay una duda, ¿ha sido el siglo XX el siglo de Picasso o el de Duchamp? Mi respuesta, claro, para mí Picasso es un monstruo de la pintura, es algo extraordinario, fascinante, pero Duchamp me parece otro personaje fascinante. Y no encuentro ninguna contradicción, como los que tienen que negar a Duchamp porque ha jodido la pintura. No, cada uno hizo su trabajo. Y los mejores artistas para mí de hoy tienen algo de Picasso y algo de Duchamp. Yo no encuentro sentido a esa dialéctica. Lo duchampiano está metido en las entretelas, en las carnes de cuando se hace hoy, conscientemente o no. Hay muchos duchampianos sin saber, mucho más de lo que parece. Y hay gente al revés, que quiere estar a la última conceptualmente y no se da cuenta de que en el fondo son muy académicos en el sentido de ser obedientes con la ideología dominante, con pues todos los
los mecanismos de manipulación que el poder tiene sobre la creación artística, que es enorme. Yo creo que es un tema pues, para hablar muchísimas horas y para escribir muchísimas páginas. ¿Qué sería? Casi te lo decía, no para hablar hoy de ello, sino como algo que, como invitándote a planteártelo para futuros libros o futuros artículos. Creo que un artista debe siempre plantearse cuál es su relación con el poder. ¿Hasta qué punto está trabajando para el poder o no? ¿Hasta qué punto está reproduciendo la ideología dominante? ¿Hasta qué punto está resistiendo a esa ideología dominante y aportando ideas de lo nuevo? Entonces, cada década que hemos vivido son décadas de lo novedoso. Siempre aparece un tío que utiliza unos plásticos y que pasa lo efímero. Inmediatamente sabes que eso no va a tener recorrido. Y luego hay lo nuevo, ideas nuevas. Yo recuerdo el día que llegué a París por primera vez, iba en tren y en el camino, en Le Monde, vi, no lo sabía, que había la gran retrospectiva de Bernard Newman en el Gran Palais. Llegué a París, dejé las maletas en la habitación y me fui a verlo. Y fue un impacto que todavía me dura. Ver como 4 metros de lona cruda y una barra de negro de bote era capaz de organizar el espacio de esa manera, de crear tanto rente asociativo de ideas estéticas y de posicionamiento político también, me pareció grandioso y fascinante. Y esa enorme economía de medios. Porque ahora artistas que fabrican cosas que cuestan millones, instalaciones, pues en Istambul, todos estos. Oye, pues bien, sí, pero mi admiración mayor es por quien es capaz de hacer algo enorme con muy pocos medios. Eso es lo que también realmente me emociona y me admira. Hacer cosas impresionantes. Ayer veía un enorme reportaje sobre Jaume Plensa y tal. Dios mío, y estos negocios, ¿esto qué es? Para luego, que valoro mucho lo franciscano. Y por eso rezas todas las noches. Y por eso rezas todas las noches. Más cosas Altísima pobreza. y más cosas peligrosas. Bueno, con esto- Yo vivo franciscano. La próxima vez mandaré una cámara para la Bueno, con esta evocación de San Francisco y de la altísima pobreza franciscana y de Bernard Newman, de su Vid Heroicus Sublimis, ¿no? O sea, pues cerramos nuestra parte del diálogo, pero sobre todo esperando vuestras preguntas, si os apetece hacerlas. Perdón si nos hemos extendido más de lo prometido, en cualquier caso estamos todavía sin cumplir la hora. Maravilloso. Ok, si os apetece preguntarle a Carlos, pues encantado. Nunca nadie pregunta. Te voy a preguntar. A ver, ¿cómo se ve que hay en materia? No, pero yo también creo que es evidente que este diálogo ha sido muy interesante. Y a mí me gusta mucho porque tiene que ver con el sistema platónico para avanzar en el conocimiento, intercambiando puntos de vista, palabras y conocimiento. Entonces, yo creo que está muy bien concebido y es un placer haberos podido oír hablar. Eso es lo primero. Pero la pregunta, a mí me ha interesado mucho cuando hablas sobre la importancia que tiene en tu trabajo lo inconsciente. Creo que, bueno, esto nos da también una idea bastante profunda de cómo se genera la obra artística. Evidentemente hay un paso que va del inconsciente a la conceptualización, la formación de formas, ideas que luego ya se ponen en la obra. Pero quería con todo esto preguntarte qué relación tiene esto con los planteamientos teóricos acerca del inconsciente del psicoanálisis. Si tú eres lector de Freud o en tu etapa parisina lo has sido de Jacques Lacan, y entonces, ¿en qué medida hay ahí una dimensión estrictamente conceptual, pero que fluye luego después en la realización práctica de la obra, de las pinturas?
Bueno, pues la cosa no, la pregunta no puede ser más interesante. Tenía yo, no sé si 20 años escasos, hice un trabajillo para una librería en Valladolid y me pagaron con libros. Y claro, pues esta es la mía. Esta es la mía. Y me compré, entre otros, pedí pues aquella colección de las obras de Freud, que eran unas portadas violetas y negras. Supongo que era una edición argentina. Es decir, que con 19 años yo estaba ya muy interesado en el psicoanálisis y casualmente unos conflictos con mis padres y tal me llevaron a descubrir que en Valladolid había un psicoanalista, que era discípulo directo de Luis Martín Santos, del escritor psicoanalista. Y con él inicié un nacido psicoanálisis que tuvo que interrumpirse. Mis padres fueron un día a verle a la psicoanalista y dijeron: oiga, esto es muy caro y el niño cada vez más malo. Y ahí acabó. Pero años después, la primera vez en mi vida que tuve un trabajo remunerado, cuando fui profe de Cuenca, pues me embarqué en un psicoanálisis 5 años, 3 veces a la semana, puntualmente. Mientras, pues sí, había leído Lacan, todo lo que mi cerebro permite, y a Jung, y muchas cosas. El inconsciente es una materia prima. Un arte que es puramente inconsciente no es gran cosa, es como un vómito. El asunto está cuando es inconsciente, eres capaz de someterlo a fundición, cuando eres capaz de articularlo con otros tipos de discursos filosóficos, políticos, cuando eso empieza a cobrar volumen como un material socialmente válido. Mis cuadros tienen ese componente inconsciente, pero desde luego pasa por esos filtros. Creo que la gracia está en un equilibrio que para mí sería imposible de explicar, las palabras no me fallan, pero creo que un arte que es puramente calculado, donde el artista sabe desde el primer momento lo que va a poner ahí, no es un arte, en mi opinión, completo. Tiene que haber un componente de locura, un componente de inconsciencia, un componente de arrebato, un componente de exploración de los límites, de lo humano, de lo político, una voluntad de ir más allá de lo que la mirada normal nos permite. Yo digo, usamos la mirada, buscamos saber de la realidad. Paras un coche en medio de la noche, en un camino. Los faros iluminan unos metros. Y dices, pues hay unos árboles, una caseta. Pero digo, ¿y lo que hay detrás? Es infinitamente mayor, es el mundo, es la realidad. Yo creo que los ojos, el intelecto, nos permiten conocer bastante la realidad, pero si no es los faros del coche, la realidad es muchísimo más vasta y más compleja y más misteriosa de lo que nuestra inteligencia, nuestros medios, nuestras capacidades intelectuales nos permiten. Y el arte quizás es una forma un poco desesperada de darle más luz a esos focos, de penetrar la noche, de ir un poco más allá de lo que estamos acostumbrados a recorrer. El arte, digo, es una linterna que nos ayuda a discurrir desde lo inmediato hacia una nada enigmática. Por ahí es por donde yo percibo lo que me preguntabas. ¿Alguna cosa más? Sí, tengo una pregunta. Porque has mencionado de pasada, cuando estaba Fernando, has hablado de Gesualdo. Sí. Y has hablado ahí de pasada de música. Pero tu obra tiene un componente también musical determinante. ¿Por qué no nos cuentas eso? Sí, mira. Todos sabemos el poder de la música, solamente. Los tambores que llaman al combate, que dan coraje, las músicas románticas en los restaurantes, cursis y todas esas cosas. La música transmite, penetra y provoca emociones, ideas. Todo. Bien, pues desde hace muchos años yo trabajo con música. Lo que iba. Hoy en día los
medios permiten visualizar la actividad cerebral mientras se está escuchando música y corroboran todo esto que ya sospechábamos, que la música tiene un poder enorme sobre la mente. Hoy día eso se ve en el laboratorio. Y yo usaba la música para pintar. Y recuerdo, voy a contar algunos ya puede ocurrir. Pues recuerdo que me ponía a pintar con Radio 2. Y un cuadro que había empezado estupendamente, de repente se me iban las manos. Bueno, pero al cabo de un rato de poner música, se me va lo que estoy escuchando. Dejo de saber ni de preocuparme. Hay música entrando en mi cabeza. Y recuerdo que es un cuadro que había empezado bien, se me iba de las manos y es que había cambiado la parte musical de Radio 2. De repente ponían el chapín y te sacaban de un cuarteto de Bartók y la cosa ya no podía ser igual. Entonces lo que hago desde hace muchos años es que cuando empiezo a pintar me elijo qué colores voy a emplear y qué temas tengo en mi cabeza, desde luego, y después qué música pongo. Y llevo años que mi trabajo consiste en ponerme los guantes, elegir los colores, poner la música, pongo la misma 1000 veces si hace falta para no salir de ese clima. Tal cosa es uno, como hay ahora un aparato de repite, pues el bucle vuelve y vuelve y vuelve y no sales de esa atmósfera. Y me he dado cuenta, paso horas en un estado de absoluta inconsciencia. Y son los mejores cuadros. Cuando al salir de ese estado, dices, está ahí el cuadro, que se ha presentado. Sin duda eres tú, son tus manos, tu cabeza, esos filtros que hablábamos, pero desde luego os confieso que son los músicos casi los que dirigen mi trabajo desde hace unos años. Tengo un agradecimiento enorme a los compositores de toda la época. Además me gustan clases muy distintas de música. Me gusta mucho la música heavy. Dura, el heavy metal me transporta. Joy Division. Yo me acuerdo. Tienes un pegote de pintura ya, de darle con todo eso es valor. de Carol y Stone, la película sistemáticamente. Y me gusta muchísimo la música no occidentales. Había el hombre que murió, un pakistaní, Nusrat Fateh Ali Khan, que era una voz, las mejores voces de los hombres. Era un místico, un hombre que cantaba, era todo un diálogo con Dios. Un hombre enorme y con una voz prodigiosa. A veces recordaba el flamenco, a veces la ópera, era de esas voces irrepetibles. Y llega a un estado de éxtasis, de improvisación, de locura, que ha dirigido mucho mis padres. Es uno de mis padres protectores. Y luego de repente, pues, entras en Carlos Jesuano, un famoso asesino. Pues hay algo en él extraordinario. Era una mente descabellada, pero que quizás gracias a esa locura era capaz de hacer una música de un grado de inspiración, de profundidad, de elevación, que una mente más normalita sería incapaz. Pero en fin, yo creo que ya hemos largado una de las cosas. Con esta parte dedicada a la música de Carlos Jesuano, padre de los grandes madrigales, ¿no? También asesino. Una especie de alma hermana, en el sentido de Caravaggio, también se obsesionaron dos por Carlo Borromeo. En el caso de Jesuano, esta familia, Era sobrino. Y con esa evocación que hizo antes a propósito de la intervención de José del arte como una gran interna, pues a lo mejor sería bueno recordar aquella historia que cuenta Freud, que dice que está en una ocasión una niña con su abuelo en una cueva y, bueno, se apagan las luces de la luz artificial de la cueva y entonces de repente la niña para de llorar y decirle que tiene que buscar una antorcha y que tiene una antorcha para que disipe el miedo que tiene la cueva. Entonces
le dice que no se preocupe, le dice a la niña que lo busque y que por lo menos le hable. Y de repente la niña le dice, no te preocupes, abuelo, donde está tu palabra se enciende siempre la luz. Creo que las palabras hoy de Carlos nos encienden la luz para comprender un poco más y acercarnos un poco más, casi una paideia de aproximarnos un poco más a tu trabajo. Como siempre, mil gracias, Carlos. Ahí sigue con tu mujer y con tu carro visual y con tus músicas y que continúan dirigiéndote, sobre todo que nos continúen proporcionando este placer enorme. Y nada, esta también es una ocasión para celebrar y para... Gracias a ti. Pues como sabéis, la vida de un artista en un país como España, donde hay poca afición, pues es un poco áspera. Y las pequeñas satisfacciones que uno recibe pues, son cuando uno descubre en un escrito o en una conversación un poco de afecto, un poco de apreciación y el descubrimiento de algunos valores pues, que uno puede cultivar. En ese sentido, pues Fernando me ha acompañado en miles de ocasiones. Siempre he estado dispuesto a pensar acerca de mi trabajo, a escribir sobre él y a ofrecerme su amistad, que en definitiva es lo que cuenta. Esa amistad que conlleva una cierta atención, una cierta grado de apreciación de lo que uno hace. A vosotros, la mayoría de vosotros viejos amigos, y que habéis dedicado más o menos tiempos a mis cosas, pues os quiero renovar ese sentimiento. Os agradezco muchísimo, muchísimo esta compañía a lo largo de mi vida. Mucho, muy sinceramente, muy... quiero decir que formáis parte de las entretelas de estos cuadros. Aquí estamos, inconscientes.